La graduación se suponía que era el momento en que todo finalmente tendría sentido. Era la prueba de que todas esas horas sin pagar, las noches en vela y los sacrificios silenciosos, me habían ganado un futuro en el negocio de mi familia. En cambio, 3 días después de cruzar ese escenario, abrí una delgada carpeta en la oficina de mi padre y me di cuenta de que mi futuro ya había sido entregado. No a un comprador, no a un socio, sino a mi hermana. Cuando confronté a mis padres, mi papá evitó mi mirada. Mi mamá no lo hizo. Me miró con la misma expresión tranquila que usaba al tomar decisiones finales y dijo: Harper, solo eres buena con tus manos, no con tu cerebro. Esa frase borró años de lealtad en un solo aliento. Así que, dejé de trabajar semanas de 60 horas sin paga. Dejé de solucionar problemas que nadie más podía resolver. Y cuando mi papá finalmente llamó con la voz temblorosa, pidiéndome que salvara a nuestro cliente más importante, comprendí la verdad, aquella para la que nunca se habían preparado. No le dieron el negocio a mi hermana. Lo regalaron porque pensaron que yo siempre guardaría silencio. Mi nombre es Harper Collins y durante la mayor parte de mi vida, pensé que la lealtad era algo con lo que te ganabas tu lugar. Crecí dentro del taller de nuestra familia. No como una visitante ni como una niña que venía después de la escuela por diversión, sino como parte de la maquinaria misma. Los sonidos del metal rechinando y los motores zumbando me eran más familiares que la música. El olor a aceite se aferraba a mi ropa tan profundamente que incluso después de lavarla, me seguía a las aulas y, más tarde, a los dormitorios de la universidad. Mientras otros niños hablaban de fines de semana y vacaciones, yo aprendí a detectar problemas pequeños antes de que se convirtieran en problemas costosos. Aprendí a mantener la boca cerrada y las manos ocupadas. Para cuando tenía 16 años, conocía el flujo de trabajo mejor que la mayoría de los adultos en el taller. Los empleados venían a mí cuando las máquinas se atascaban o los pedidos salían mal, incluso cuando mi padre estaba a 10 pies de distancia. Nunca lo cuestioné. Lo tomé como una señal de que me necesitaban, de que importaba. Mi padre, Richard Collins, amaba hablar de legado. Pronunciaba la palabra a menudo como una promesa: legado, familia, sacrificio. Hablaba de lo afortunados que éramos de tener algo propio, algo construido desde cero. Cuando hablaba con los clientes, su voz era firme y segura. Cuando me hablaba a mí, generalmente era sobre lo que aún necesitaba hacerse. Mi madre, Elaine, era diferente. No le importaba mucho el taller en sí. Le importaba cómo se veía desde fuera: líneas limpias, una marca fuerte, la gente adecuada viendo la versión correcta de nuestra familia. Creía que el éxito era frágil y debía ser manejado con cuidado. Con ella, nada se decía directamente. Las expectativas flotaban en el aire, tácitas pero pesadas, y aprendí rápidamente que decepcionarla significaba volverse invisible. Luego estaba mi hermana menor, Madison. Madison nunca perteneció al taller de la misma manera que yo. Ella pasaba por él como una invitada. Usaba zapatos limpios que nunca acumulaban polvo. Sus manos siempre estaban suaves, siempre vacías. Cuando los clientes visitaban, ella aparecía sin esfuerzo, sonriendo en los momentos adecuados, riendo las bromas justas. Sabía cómo parecer importante sin ensuciarse nunca. Mis padres la observaban de manera diferente, con orgullo, con anticipación. Cuando me miraban a mí, no había anticipación, solo suposición. Yo era la que se quedaría hasta tarde. Yo era la que lo manejaría. Yo era la que no necesitaba que le pidieran las cosas. Los fines de semana no eran días libres. Eran turnos más largos. Los veranos no eran vacaciones. Eran la prueba de que estaba aprendiendo responsabilidad. Cada vez que preguntaba por el pago se lo dejaba de lado: es por la familia. Te regresará. Estás construyendo algo. Así que me quedé. Trabajé semanas de 60 horas mientras equilibraba las clases. Me salté eventos sociales. Me dije a mí misma que el descanso era para la gente a la que no le importaba tanto como a mí. Cada vez que un proyecto tenía éxito, mis padres elogiaban el negocio. Cuando algo salía mal, en silencio, se convertía en mi problema a resolver. Madison, mientras tanto, era presentada a los clientes como el futuro. Se sentaba en reuniones a las que yo no estaba invitada.
Hablaba con frases pulidas que reconocía de mi madre. Nadie dijo nunca que no podía estar allí, simplemente nunca me preguntaron. Aún así creía. Creía que una vez que me graduara, una vez que regresara con un título, las cosas cambiarían. Imaginaba ser vista no solo como útil, sino como capaz. Imaginaba sentarme a la mesa en lugar de estar de pie detrás de ella. Imaginaba que todos esos años de resistencia silenciosa significaban algo. No me di cuenta de que en mi familia, mi papel ya había sido decidido, y que demostrar mi valía nunca iba a cambiarlo. Durante mucho tiempo, la graduación fue lo que me mantuvo en pie. Siempre que el agotamiento se apoderaba de mí, cuando mis manos me dolían tan intensamente que tenía que sentarme en mi camioneta por unos minutos antes de ir a casa, me decía a mí misma que era temporal. Solo supera esto. Solo termina la escuela. Una vez que tuviera el título, una vez que regresara con algo oficial en mis manos, las cosas serían diferentes. Tendrían que serlo. No solo estudié para aprobar, estudié para arreglar lo que había visto romperse en silencio durante años. Aprendí sistemas, logística, programación, el tipo de estructuras que evitaban que los negocios colapsaran bajo presión. En clase me encontraba pensando constantemente en nuestro taller. ¿Cuánto tiempo perdíamos arreglando los mismos problemas una y otra vez? ¿Cuántos retrasos podrían haberse evitado si alguien se hubiera molestado en dar un paso atrás y ver el panorama completo? Escribí trabajos que bien podrían haber sido planos para el futuro de nuestra empresa. Cuando llegó la graduación, mis padres se sentaron en la primera fila. Mi papá aplaudió fuerte cuando llamaron mi nombre. Mi mamá sonrió para las fotos. Madison me abrazó después y me dijo que estaba orgullosa. Su teléfono ya estaba inclinado para una foto. Pensé que ese momento significaba algo. 3 días después, estaba de vuelta en el taller. El mismo piso, el mismo ruido, las mismas expectativas. No se programó ninguna reunión. No hubo ninguna conversación. No me preguntaron qué había aprendido o qué creía que podíamos mejorar. Cogí mi delantal como siempre y me puse a trabajar, esperando el cambio que nunca llegó. En cambio, la carga de trabajo aumentó. Los proyectos se acumularon. Los plazos se acortaron. Las semanas de 60 horas regresaron como si nada hubiera cambiado. El pago aún llegaría más tarde. Cuando presenté ideas al principio, desarrollé pequeños ajustes. Con cuidado de no sonar arrogante, mi papá asintió y dijo que lo pensaríamos. Mi mamá me recordó que el cambio tomaba tiempo. Madison, mientras tanto, empezó a aparecer más. No se quedaba mucho tiempo. No trabajaba en el taller. Llegaba al mediodía, sonreía a los clientes, tomaba fotos de las piezas terminadas y se iba. Más tarde veía esas fotos en línea, con subtítulos que elogiaban la visión y el liderazgo. Mis padres compartían cada una de ellas. La primera vez que realmente me di cuenta fue durante un problema con un cliente que resolví una noche tarde. Una entrega había salido mal, y me quedé hasta casi medianoche arreglándola. A la mañana siguiente mi papá le dio las gracias a Madison delante del equipo por haber manejado tan bien la situación. No lo corregí. Me dije a mí misma que fue un error. Me dije a mí misma que el reconocimiento no era importante. Me dije a mí misma que tuviera paciencia, pero la paciencia empezó a sentirse menos como una virtud y más como una trampa. Las reuniones comenzaron a ocurrir sin mí. Nada dramático, solo conversaciones que se detenían cuando entraba. Decisiones ya tomadas para cuando me enteraba de ellas. Los correos electrónicos en los que solía ser copiada llegaban después del hecho, si es que llegaban. El nombre de Madison aparecía con más frecuencia en lugares donde el mío nunca lo hacía. Lo sentí antes de entenderlo. Algo se estaba moviendo silenciosa y deliberadamente, y yo estaba parada en medio de ello, aún trabajando, aún dando, aún esperando, mientras el futuro que creí haber ganado se estaba formando sin mí. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Que tal vez el agotamiento me estaba volviendo sensible, que tal vez así era como se veía el crecimiento, más responsabilidad, menos tranquilidad. Me dije a mí misma que las familias no conspiraban contra los suyos. No apartaban en silencio a alguien después de tomar todo lo que tenían para dar.
Pero las señales seguían acumulándose. Las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación, para luego reanudarse a puerta cerrada. Las llamadas de proveedores que solían llegarme directamente, de repente, eran redirigidas a través de la oficina. Los correos electrónicos de clientes permanecían sin respuesta hasta que Madison contestaba con mensajes cuidadosamente redactados que sonaban impresionantes, pero decían muy poco. Cuando surgían problemas, aún encontraban el camino hacia mí, pero sin reconocimiento, sin crédito, sin discusión. Empecé a notar con qué frecuencia mi nombre no aparecía. Fue en las pequeñas cosas primero, invitaciones a reuniones de calendario que nunca llegaban, discusiones de estrategia de las que me enteraba después de que las decisiones se finalizaban, archivos que solían compartirse abiertamente ahora etiquetados como internos. Nadie me dijo que estaba excluida, simplemente ya no se me consideraba necesaria para incluir. La noche en que todo finalmente hizo clic, el taller estaba inusualmente silencioso. La mayor parte del equipo se había ido temprano después de una gran entrega, y el zumbido de las máquinas se sentía más fuerte en el espacio vacío. Mi papá me había pedido que cogiera unos papeles del seguro antes de irme, algo rutinario que había hecho cientos de veces. Sabía exactamente dónde guardaba los documentos. Al abrir el archivador, algunas carpetas se deslizaron hacia adelante. Una de ellas se detuvo a medio camino. Una etiqueta limpia, escrita a máquina, me llamó la atención: planificación interna. Me dije a mí misma que no mirara. Me quedé allí por un largo momento con la mano apoyada en el borde del cajón, mi corazón latiendo más fuerte de lo que debería. No estaba husmeando, razoné. Ya se me confiaba todo lo demás. Fuera lo que fuera, no podía importar tanto. La abrí de todos modos. Al principio, las palabras se difuminaron. Mis ojos recorrieron la página sin comprender. La forma en que lees algo que no estás emocionalmente preparado para procesar. Luego ciertas frases comenzaron a destacarse: estructura de propiedad. Cronograma de transición. Reajuste de liderazgo. El nombre de Madison aparecía una y otra vez. El mío apareció una vez, bajo una sección titulada Rol de apoyo en fase de eliminación. La leí de nuevo más despacio esta vez, esperando haberla malinterpretado. No lo había hecho. Esto no era un borrador. No era una posibilidad. Era un plan, detallado, deliberado, ya en marcha. Fechas, responsabilidades, un futuro cuidadosamente trazado, conmigo colocada exactamente donde ellos querían, útil, silenciosa y temporal. El aire en la habitación se sentía más pesado. Las luces zumbaban sobre mí, de repente demasiado ruidosas. Cerré la carpeta y la puse exactamente donde había estado, mis manos temblaban a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Fue entonces cuando la verdad finalmente se asentó. No me estaban pasando por alto. No me estaban subestimando por accidente. Me estaban borrando a propósito. Fui a casa esa noche y me quedé despierta, mirando al techo, reviviendo cada conversación que había tenido con mis padres. Cada vez que me decían que fuera paciente, cada vez que me pedían que ayudara un poco más. Todo encajaba demasiado bien para ignorarlo. Por la mañana algo dentro de mí había cambiado. No era ira. Todavía no. Algo más silencioso, más pesado. La creencia de que si trabajaba lo suficiente, eventualmente sería elegida, había desaparecido. A la mañana siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Los mismos jeans, las mismas botas, los mismos asentimientos silenciosos al equipo mientras cruzaba el taller. Desde fuera me veía exactamente igual. Pero por dentro algo fundamental había cambiado. La esperanza que me había impulsado durante años, la creencia de que la resistencia sería eventualmente recompensada, había desaparecido. Y sin ella, todo se sentía diferente. No renuncié. No confronté a nadie. No levanté la voz ni hice exigencias. Simplemente dejé de cargar con lo que nunca fue mío. Cuando el reloj marcó el final del día, limpié mi estación, apagué la luz de mi banco y me fui. Sin demorarme. Sin revisar correos electrónicos desde mi teléfono de camino a casa. Si surgía un problema fuera del horario laboral, lo documentaba y lo dejaba para la mañana siguiente.
Si una entrega se retrasaba, reenviaba la información en lugar de reorganizar todo mi horario para solucionarlo yo misma. No saboteé nada. Seguí las reglas con precisión. Al principio, nadie se dio cuenta. Los sistemas que había construido durante años no colapsaron de inmediato. Se estiraron. Absorbieron la tensión como siempre lo habían hecho porque yo los había diseñado para ello. Pero sin que yo interviniera constantemente para pulir los detalles, pequeñas ineficiencias comenzaron a hacerse evidentes. Un proveedor llamó pidiendo aclaraciones sobre especificaciones que yo solía manejar. Dirigí la llamada a la oficina. Un cliente envió un correo electrónico una noche tarde con preguntas técnicas. Respondí amablemente a la mañana siguiente e incluí a la gerencia en lugar de responder directamente. Las reuniones se hicieron más largas. Las decisiones se estancaron. Observé desde la barrera cómo problemas que solía resolver en minutos se convertían en discusiones de horas. Fue incómodo presenciarlo. Eran personas que respetaba, trabajadores que habían estado a mi lado durante años. La culpa se coló en momentos de silencio, tentándome a volver a mi antiguo papel para arreglar las cosas antes de que alguien sintiera el impacto. Pero me recordé a mí misma la carpeta, el plan, el hecho de que el sistema había sido construido para funcionar con mi silencio. Si seguía amortiguando las consecuencias, nada cambiaría jamás. Fuera del taller, algo inesperado empezó a suceder. Un proveedor con el que había trabajado durante años me apartó durante una recogida rutinaria. ¿Todavía planeas quedarte a largo plazo?, preguntó casualmente. Cuando dudé, él asintió como si ya supiera la respuesta. Hagas lo que hagas, dijo. Eres buena. La gente se da cuenta. Unos días después, un cliente me envió un correo electrónico privado, agradeciéndome un proyecto reciente y preguntándome si alguna vez consideraría trabajar de forma independiente. No respondí de inmediato. Todavía no estaba lista. Pero por primera vez desde la graduación, me permití considerar la posibilidad de que mi futuro no tenía por qué existir dentro de un lugar que ya había decidido que no encajaba. Y justo cuando ese pensamiento se asentó, mi teléfono sonó. El nombre de mi padre iluminó la pantalla. Mi padre no solía llamarme directamente durante las horas de trabajo. Así que cuando su nombre iluminó mi teléfono, supe que algo andaba mal. Harper, dijo en el momento en que respondí. Su voz era tensa, controlada, pero forzada. Tenemos una situación. Me apoyé en mi camioneta con el motor aún apagado, viendo el polvo flotar a través de las puertas abiertas del taller. Durante años ese sonido, el zumbido bajo de las máquinas, el raspar de las herramientas, se había sentido como en casa. ¿Qué tipo de situación?, pregunté. Nuestro cliente más importante tiene preocupaciones, dijo. Están haciendo preguntas técnicas, cosas que solo tú sueles manejar. Esperé. Te pidieron específicamente a ti, añadió en voz baja. Por un momento, no dije nada. No estaba tratando de dejar algo claro. Estaba escuchando la forma en que su voz cambiaba cuando necesitaba algo de mí. Al pánico que intentó, y no logró ocultar. Lo tengo todo documentado, dije finalmente. Está todo en el sistema compartido. Hubo una pausa, luego una exhalación brusca. No quieren documentos, dijo mi papá. Quieren tranquilidad. ¿Tranquilidad? La palabra casi me hizo reír. Te llamo de vuelta, dije, y colgué antes de que pudiera decir más. Esa tarde fue nuestra cena familiar habitual. La misma casa en la que crecí. La misma mesa pulida hasta que reflejaba las cálidas luces del techo. Normalmente llegaba temprano para ayudar. Esa noche llegué exactamente a tiempo. Mi mamá, Elaine, estaba arreglando los platos cuando entré. Ella levantó la vista, sonrió brevemente y luego volvió a mirar hacia abajo, ajustando una servilleta que no necesitaba ser ajustada. Mi hermana Madison llegó después, perfectamente arreglada, con el teléfono ya en la mano. Mi papá la siguió, llevando una botella de vino como si nada en el mundo estuviera mal. Nos sentamos. Hubo una pequeña charla. Madison mencionó una publicación reciente que había tenido éxito. Mi mamá asintió con aprobación.
Mi papá comentó sobre el clima. Todo se sentía ensayado como una escena que habían practicado sin mí. Metí la mano en mi bolso y coloqué una delgada carpeta en el centro de la mesa. Nadie la tocó. ¿Qué es eso?, preguntó mi papá. ¿Sabes lo que es?, dije. La mano de mi mamá se detuvo. Los ojos de Madison se dirigieron rápidamente a la carpeta y luego de nuevo a su teléfono. La abrí en la página que había memorizado y la deslicé hacia ellos. Encontré esto por accidente, dije con calma. Pero explica muchas cosas. Mi papá se inclinó hacia adelante leyendo. Su mandíbula se tensó. Mi mamá no miró la página. Me miró a mí. Esto es planificación de negocios, dijo con calma. No debías verlo todavía. ¿Todavía?, repetí. Así que hubo un momento en que planearon decirme que me estaban eliminando gradualmente. Madison finalmente levantó la vista. Estás reaccionando de forma exagerada, dijo, su tono ligero, casi aburrido. Es solo estructura. Estructura que te da todo, dije, volviéndome hacia ella. Y a mí no me da nada. Mi papá abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Mi mamá suspiró, un sonido cargado de una decepción practicada. Harper dijo. Siempre has sido buena con tus manos. Esa es tu fuerza. Pero el liderazgo requiere otro tipo de mente. Ahí estaba. La frase que había escuchado a retazos toda mi vida, finalmente dicha sin suavizarla. ¿Quieres decir que soy útil?, dije lentamente. ¿Pero no digna? Eso no es lo que dije, intervino mi papá rápidamente. Es exactamente lo que dijiste, respondí. Solo que extendido a lo largo de los años. La mesa cayó en silencio. Luego el teléfono de mi papá vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y se levantó. Necesito atender esto. Se apartó, su voz bajando mientras contestaba. Observé sus hombros tensarse, observé cómo el color se desvanecía de su rostro. Cuando regresó con la botella de vino olvidada en la encimera, su expresión era diferente. Es el cliente, dijo. No se sienten cómodos para seguir adelante. Madison resopló con desdén. Están fanfarroneando. No lo están, espetó mi papá, y luego se corrigió. Se volvió hacia mí. Están preguntando por ti. Dijeron que si no estás involucrada, lo reconsiderarán. Lo miré a los ojos. Te dije que todo lo que necesitas está documentado. No quieren documentos, dijo. Quieren a la persona en quien confían. Mi mamá nos miró a los dos, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Qué significa eso? Significa, dije en voz baja, que la relación era conmigo. No con la marca, no con la imagen. Conmigo. Madison se rió, una risa aguda e incrédula. Eso es ridículo. Trabajan con quien cumple, respondí. ¿Quién contesta sus llamadas por la noche? ¿Quién arregla las cosas antes de que se conviertan en problemas? Mi papá se frotó la frente. Harper, necesitamos que intervengas. Solo esta vez. La ironía casi me hizo sonreír. ¿Y después de que arregle esto, pregunté, vuelvo a ser eliminada gradualmente? Podemos revisar las cosas, dijo débilmente. Mi mamá se inclinó hacia adelante. Estás siendo egoísta. Esto nos afecta a todos. No, dije con calma. Esto afecta el sistema que ustedes construyeron. Otro zumbido. Mi papá revisó su teléfono de nuevo. Su mano tembló. Se están retirando, dijo. Con efecto inmediato. Madison se levantó. Eso es imposible. Enviaron un aviso, respondió. Han terminado. La habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Mi papá me miró como si me estuviera viendo claramente por primera vez, y demasiado tarde. ¿Podrías detener esto?, dijo. Negué con la cabeza. No, respondí. No pude. Ya no. El silencio que siguió no fue ruidoso. Fue definitivo.
No salí de esa casa enojada. Eso me sorprendió incluso a mí. Recogí la carpeta, la deslicé de nuevo en mi bolso y me levanté lentamente. Mi papá extendió la mano como si quisiera detenerme, luego dudó, su mano flotando en el aire antes de caer de nuevo a su costado. Nadie me siguió hasta la puerta. Nadie se disculpó. Nadie intentó explicar. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente no aparecí por el taller. En cambio, me senté a la mesa de mi cocina con un cuaderno y anoté cada responsabilidad que había absorbido en silencio a lo largo de los años: relaciones con clientes, supervisión técnica, soluciones de emergencia, resolución de problemas fuera de horario. La lista era más larga de lo que esperaba. Verla plasmada en tinta me apretó el pecho, no con orgullo, sino con claridad. Al mediodía, mi teléfono empezó a sonar. Primero mi papá, luego mi mamá, luego Madison. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Cuando finalmente respondí, no fue con emoción. Fue con estructura. Envié un correo electrónico corto, profesional y tranquilo. Expliqué que con efecto inmediato, ya no proporcionaría trabajo no remunerado, consultoría informal ni apoyo de emergencia. Cualquier futura participación requeriría un acuerdo por escrito que detallara la compensación, la autoridad y el alcance de la responsabilidad. Nada dramático, nada amenazante, solo límites. Mi mamá respondió primero. Dijo que estaba siendo fría, estaba destrozando a la familia, que estaba eligiendo el dinero sobre la lealtad. No discutí. Reenvié su respuesta a mi abogado. Porque aquí estaba la verdad que había evitado durante años: la lealtad sin protección no es amor, es exposición, y yo había estado expuesta durante mucho tiempo. Durante los días siguientes, las consecuencias se extendieron. Los proveedores comenzaron a pedir confirmaciones que nadie podía dar. Los clientes solicitaban reuniones que seguían posponiéndose. Los correos electrónicos internos se hicieron más largos, más frenéticos. El sistema que yo había apoyado en silencio no colapsó de repente. Se estancó, se tensó y empezó a mostrar exactamente cuán dependiente había sido de alguien a quien se negaban a reconocer. Mi papá llamó de nuevo, esta vez más calmado, más mesurado. Hablemos, dijo. Podemos encontrar una solución. Podemos, accedí, a través de abogados. Eso terminó la llamada. Terminé de documentar todo a lo que ya me había comprometido, de forma limpia, cuidadosa y responsable. No dejé caos. Dejé claridad. Y cuando mi entrega final estuvo completa, me alejé sin dar portazos ni quemar puentes, simplemente cerré uno. Por primera vez desde la graduación, mis días fueron tranquilos, inquietantes al principio, luego pacíficos. Dormí toda la noche. Comí sin revisar mi teléfono. Sentí como mis hombros se relajaban. La tensión se drenaba lentamente de un cuerpo que había estado en guardia durante años. No gané nada para mi familia, pero recuperé algo mucho más importante: mi tiempo, mi autonomía y el derecho a decidir lo que daría y ya no daría gratis. La tranquilidad no duró para siempre. Aproximadamente una semana después de haberme alejado por completo, llegó un correo electrónico de un nombre que reconocía, pero con quien nunca había hablado fuera del trabajo: Laura Bennett. Ella era alguien con quien solo había tratado profesionalmente, alguien que había observado cómo manejaba los problemas, sin conocer nunca la historia completa detrás de ellos. No preguntó por mi familia. No preguntó por las consecuencias. Preguntó por mi disponibilidad. Nos reunimos para tomar un café un martes por la mañana. Sin ruido de taller, sin urgencia, sin expectativas de que probara mi lealtad antes de ser tomada en serio. Ella escuchó mientras explicaba lo que hacía, cómo pensaba, cómo abordaba sistemas que ya estaban bajo presión. Cuando terminé, asintió una vez y dijo algo tan simple que casi me tomó por sorpresa: eso es exactamente lo que necesitamos. Los términos eran claros: pago justo, autoridad definida, límites reales, nada de emergencias nocturnas disfrazadas de favores, nada de promesas vagas sobre algún día. Todo estaba escrito. Todo era respetado. Por primera vez en mi vida adulta, mi calendario sentí que me pertenecía. No me despertaba con un nudo en el pecho. No me sentía culpable por irme del trabajo a tiempo.
Noté cosas que no había notado en años, cuán silenciosas podían ser las mañanas, cuán mejor sabía la comida cuando se comía lentamente, cómo se sentía mi cuerpo cuando no estaba constantemente preparándose para la próxima crisis. Mi teléfono sonaba con menos frecuencia. Cuando lo hacía, elegía si contestar. Mis padres aún se ponían en contacto, sus mensajes rodeando la verdad sin llegar a ella. Mi papá habló de arrepentimiento sin nombrarlo. Mi mamá habló de familia sin reconocer el daño. Madison publicó más que nunca, subtítulos seguros, imágenes pulidas, pero algo en ella se sentía más vacío ahora, más ruidoso, como una tranquilidad destinada a sí misma. No respondí no por despecho sino por claridad. Me di cuenta de que no necesitaba su reconocimiento para validar lo que ya sabía. Había construido valor en silencio durante años. Había sobrevivido a ser pasada por alto, minimizada y subestimada. Y ahora finalmente estaba en un lugar donde nada de eso me definía. No estaba empezando de nuevo. Estaba empezando libre. Solía creer que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Que si trabajaba más duro, me quedaba más tiempo, sacrificaba más, eventualmente alguien me miraría y diría, perteneces aquí. Construí todo mi sentido de valía alrededor de esa idea. Incluso cuando me costaba el sueño, la paz y la dignidad, alejarme me obligó a ver la verdad. No me iba porque fuera débil. Me iba porque finalmente entendí mi valor. Mi familia no colapsó de la noche a la mañana. Se ajustaron lenta y dolorosamente, de formas que ya no me sentía responsable de manejar. Algunos días la culpa aún intentaba colarse, pero no duró. Me recordé a mí misma que protegerme no era traición. Era supervivencia. Y la supervivencia, aprendí, puede ser silenciosa. Sin gritos, sin venganza. Solo la firme decisión de dejar de entregarse a personas que confunden el acceso con el derecho. Hoy mi trabajo es respetado, mi tiempo está protegido y mi futuro ya no depende de si alguien más decide elegirme. Si esta historia te suena familiar, si alguna vez te han dicho que eras útil pero no digna, recuerda esto, no necesitas permiso para dejar un lugar que te sigue lastimando. No debes lealtad a un sistema construido sobre tu silencio. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es quedarte.